Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado estos días? Pero bueno, este video es para presentarle un nuevo fanfic, y el creador que me dejó permiso para subirlo es Delbot, y su fanfic se llama Bleach, Camino de los 5 Reyes. Y bueno, para terminar, suscríbanse y denle a la campana, comenten y denle like al video. Tanto como Bleach y este fanfic no me pertenece, todos los créditos a sus respectivos autores. Bleach. El Camino de los 5 Reyes, capítulo 100. La bestia de la ira, a Bleach fanfic. Bamebeita miró entonces al segunda espada caído y suspiró. Bueno, no es lo que esperaba, pero me alegro de que finalmente haya terminado. Los soldados ayudaron a Kirifa a acercarse a la mujer. ¿Qué esperabas entonces?, preguntó con curiosidad. Bamebeita frunce el ceño. Bueno, lo más probable es que me ataque y me hubiera sacrificado lanzando una pequeña bomba a su cuerpo, dirigiéndola hacia su alma dormida y encadenada y denotándola. Con suerte, estos tipos aquí acabarían con ella mientras estaba indefensa. Luego entrecerró los ojos ante los ojos sin vida de Oyou. Pero no pensé que mis palabras fueran suficientes para acabar con ella. Kirif miró a tía Arribel con lástima y luego desvió la mirada. Ella quería redimirse y vengar a sus amigos, pero no podía vivir con el hecho de que tenía que convertirse en un monstruo para lograrlo. Bamebeita miró a Kirif y luego a la muerta tía y respiró profundamente otra vez. ¿Sabes? Esa es la lección que trato de inculcar en la cabeza de mis estudiantes: nunca vayas a una guerra a menos que sepas y estés dispuesto a pagar el precio de luchar en ella. De lo contrario, puedes arrepentirte de haber obtenido tu victoria, avergonzada de que nadie le haya enseñado eso. Luego miró hacia el horizonte. Pero de todos modos, perdimos suficiente tiempo aquí. Debemos llegar al Palacio de Gobierno y retirarnos a la Ciudad Negra antes de que lleguen más a arrancar. Kirif entonces abre los ojos como platos. Todavía quedan tantos en la ciudad. Bamebeita resopló. Principalmente porque no tenemos tantos aprendices de caballeros o agentes especiales para lidiar con ellos, agarró sus puños. Y ahora mismo, la única forma de hacer que los arrancar huyan es derrotar al último de los espada, Yami Redou. Heager sonrió y dijo. Bueno, con el gran maestro y Robert luchando contra él, estoy seguro de que pueden ganarle. Bamebeita hizo una pausa y entrecerró los ojos. Espero que tengas razón, Heager. Mientras tanto, en los distritos superiores. La banda sonora elegida. Mi hermano de Berserk. Robert y Ashwolf respiraban agitadamente mientras se encontraban frente al espada gigantesco que salía lentamente de las ruinas de varias mansiones grandes que habían sido destruidas en pedazos. Todo el tiempo, parecía que apenas le faltaba el aliento. Oh, vamos, no me lo digas. ¿Ya habéis llegado al límite?, bromeó mientras estiraba los brazos. Estoy empezando a sudar. Ashwolf miró fijamente a la prima y preparó su espada. Por un tiempo, lograron alejar a Yami lo suficiente del Palacio de Gobierno para permitir que sus aliados heridos se retiraran a la Ciudad Negra. El espada, como su rango lo sugería, resultó ser un oponente mucho más poderoso de lo que él o Robert jamás anticiparon. No era solo su fuerza lo que lo hacía formidable, sino también su velocidad y resistencia. Todo ello refinado en un estilo de lucha básico pero devastador que lleva todos esos rasgos al máximo. Hasta el punto de que necesitaban toda la habilidad y el poder que tenían para sobrevivir luchando contra semejante monstruo. Por supuesto, eso es solo en términos de habilidad y fuerza bruta. Lluvia de flechas guía. Gritó Robert mientras disparaba 10.000 balas de resi con sus dos armas, cada una de las cuales estaba encantada con el poder de navegación de su Schrift, de modo que a la prima le resultaría imposible esquivarlas o incluso bloquearlas. Sin embargo, Yami simplemente sonrió ante los proyectiles entrantes. Bala blindaje, pronunció y, sin siquiera adoptar una postura, el espada liberó una explosión omnidireccional de energía por todo su cuerpo que desintegró por completo todas las balas teledirigidas a la vez. Al mismo tiempo que dejó atrás un enorme cráter que se expandió cientos de pies debajo de las botas del hombre. No me digas que creías que trucos como ese me detendrían, ¿verdad?, se burló Yami mientras ocultaba una sonrisa maliciosa. De lo contrario, tendré que ponerme serio. Pero entonces, justo cuando el gigante estaba a punto de atacar a Robert, fue interceptado por Ashwolf, quien blandió su espada larga que Yami esquivó con facilidad. Solo para descubrir que tiene un corte en el pecho, para su gran confusión. Parece que has entendido mal tu situación, espada, explicó Jurgran mientras se quitaba la sangre de la espada.
La única razón por la que tuviste ventaja sobre nosotros es porque nos reservamos el uso de nuestros sheriffs hasta que te alejaron de nuestro cuartel general. Luego preparó su espada larga hacia Yami. Y ahora sabrás exactamente cuán superado estás realmente. El gran maestro se lanzó entonces contra el espada con su espada de nuevo, y este último intentó esquivarla, pero todavía recibió un corte en el costado derecho. Entonces, cuando Ashwalf intentó lanzar otro golpe, Yami decidió desatar otro bala blindaje. Pero Ashwalf lo cortó con facilidad antes de asestar otro corte en el estómago del hombre. Bastardo. Yami gruñó con frustración mientras intentaba atacar a Jurgran con sus puños, solo para que este último se esquivara y lanzara una flecha quinquia espada con un movimiento de la espada, y cuando el hombre gigante intentó bloquearla con sus brazos, el proyectil explotó y dejó ambas extremidades gravemente quemadas. ¿Ahora, ya te has dado cuenta, espada? Se jactó Ashwalf. Porque, independientemente de toda tu fuerza y habilidad, ante el poder de mi Shrift, el equilibrio no es nada, luego apuntó con su espada a su oponente herido. Porque cualquier ataque que intentes evitar será acertado, y cualquier defensa que reúna será violada, y como tal, el resultado de esta pelea ya está decidido a mi favor. Yami miró al gran maestro por un momento, y luego sonrió cruelmente. ¿Algún ataque, dices? Reflexionó antes de aparecer instantáneamente detrás de la espalda de Ashwalf, para su sorpresa, y rápidamente blandió su espada hacia su enemigo, solo para que Yami reapareciera en su lado izquierdo y lo golpeara con suficiente fuerza y daño para hacer que el gran maestro tosiera sangre antes de enviarlo a volar y estrellarse contra un edificio cercano. Evitar y bloquear un ataque es una cosa, explicó Yami mientras se reía socarronamente. Pero es algo completamente distinto cuando no puedes reaccionar ante él. Ashwalf entonces luchó por ponerse de pie mientras la sangre goteaba por su frente mientras se sujetaba el estómago con el brazo derecho. Al mismo tiempo, la prima lo miró divertida. ¿Aún crees que la pelea está a tu favor, gran maestro? Dijo Yami con sarcasmo. En contraste, Ashwalf continuó mirándolo fijamente. Más de lo que crees, responde con calma y luego conjura un escudo en su mano izquierda, mientras el espada simplemente le resoplaba. Un escudo. Se rió Yami. ¿De qué crees que serviría eso para? Entonces, de repente, prima escupió sangre de su propia boca, y luego notó que tenía una herida enorme en el estómago, y para su mayor desconcierto, también se dio cuenta de que Ashwalf estaba completamente curado de sus heridas. Luego, Robert miró el campo de batalla y vio que Yami había sido gravemente herido una vez más. Es inútil espada, pensó el anciano mientras la prima comenzaba a tambalearse. Incluso si uno le diera un golpe al gran maestro. Luego miró el escudo de Ashwalf que corta y abolla antes de repararse. Su shrift de balance simplemente revertirá eso también a través de su escudo de esperanza. Porque es un poder que manipula el concepto de fortuna en sí mismo. Siempre que signifique cambiar el rumbo de una batalla a favor de uno o incluso revertir su desgracia a favor de sus oponentes. Luego comenzó a preparar su arma. Y mientras Ashwalf pueda controlar tu fortuna, nunca podrás derrotarlo. Yami luego miró su estómago herido y luego a Jurgram, que estaba ileso, y luego suspiró. Bueno, lo admito, tal vez seas alguien lo suficientemente digno para pelear después de todo, luego sacó su Sampakut. Solo espero que aún te mantengas firme después de que me ponga serio contigo. Luego coloca la hoja cerca de su cara. Ira enfurecida. Banda sonora de elección. Lo que puedes ver en sus ojos. Una explosión titánica de presión espiritual roja surgió del cuerpo de Yami y pareció inundar todo el distrito superior, lo que provocó que los edificios se derrumbaran y que las carreteras quedaran desarraigadas. Luego, cuando se calmó, Prima estaba en su forma de erección. Estaba completamente sin camisa, mientras que los fragmentos de su máscara se fusionaron con su rostro y mandíbula. Su espalda estaba cubierta de nódulos negros a lo largo de la fila de su espina, mientras que sus brazos tenían nódulos a fuego que salían de ellos. Su cintura estaba cubierta con una tela roja de león, y sus piernas y pies se volvieron blancos y parecidos a los de un dinosaurio mientras lucía una cola larga en forma de masa desde su espalda. Y, sin embargo, por lo que Ashwalf y Robert pudieron percibir de la transformación, se sentían como si una bestia gigante los estuviera mirando desde arriba. Incluso cuando el propio Yami no se había vuelto más grande. ¿Sabes? Fuera del entrenamiento, esta es la primera vez que utilizo la forma compacta de mi reacción. Normalmente es mucho más grande, murmuró Yami mientras flexionaba los dedos, mientras Ashwalf lo miraba sorprendido. ¿Acaba de decir compactado? Pensó el gran maestro con confusión y temor mientras Yami continuaba.
Quiero decir que, en cierto modo, extrañé mirar a mis enemigos desde varios pisos de altura antes de aplastarlos como insectos. Yami lo miró amenazadoramente. Pero con gusto los aplastaría a la altura de los ojos, y luego me usarían como práctica de tiro de gran tamaño. Luego miró a Schwalf y le sonrió. Pero ya basta de hacer pucheros. Luego flexionó los brazos. Continuemos con la segunda ronda. Luego se abalanzó sobre el gran maestro con tal velocidad y fuerza que el suelo se abrió bajo sus pies cuando el espada lanzó su puño izquierdo. Jurgran levantó su escudo para bloquearlo en el último segundo. Sin embargo, el impacto del golpe fue tan grande que le rompió el brazo y lo hizo volar por los aires. ¡Ashwalf! Gritó Robert, pero antes de que pudiera hacer algo, Yami ya había usado Sondio para aparecer detrás de su Ashwalf y le disparó con el codo en la espalda y le hizo crujir el giro, haciéndolo gruñir de dolor y luego, justo antes de que lo enviaran a volar de nuevo, el espada le dio un rodillazo justo en el centro de la frente, sacándole sangre y casi hundiéndole el cráneo antes de agarrar la cabeza del hombre, estrellándola contra el suelo con la fuerza suficiente para destrozarla y proceder a golpear al gran maestro repetidamente, lo que a su vez comenzó a sacudir todo el entorno a su alrededor en el proceso y aplastar el suelo debajo de la Schwalf en un cráter cada vez mayor. Entonces dime, Kinky. Le gritó Yami a su oponente mientras continuaba golpeándolo. ¿Aún puedes hacer ese daño inverso mientras sigo golpeándote? Porque si no, no voy a parar. Ojo. De repente, la prima recibió varios disparos en la espalda, para su sorpresa, y aunque no le hicieron ningún daño real, fue suficiente para que Yami girara la cabeza para mirar a quien les disparó, que era Roberts. Pero lo más importante es que dejó a la espada con la guardia baja. ¡Ah, ah! Gritó Yami cuando Ashwalf usó su espada para cortar el brazo izquierdo de Primia, lo que lo obligó a tambalearse y alejarse. Pagarás por eso, bastardo. Maldijo el espada mientras intentaba abalanzarse sobre el gran maestro. Pero ya era demasiado tarde. Al levantar su escudo contra su enemigo, Ashwalf transfirió todas sus heridas a Yami, lo que hizo que detuviera su ataque y cayera al suelo, mientras múltiples heridas sangrantes y huesos rotos devastaban instantáneamente su cuerpo. Al mismo tiempo, el gran maestro suspiró aliviado. Pensar que incluso con el balance, todavía me habría matado si Robert no lo hubiera distraído, pensó Jurgran mientras comenzaba a reacomodarse. Afortunadamente, con esas heridas, ya ni siquiera debería poder pelear, y mucho menos usar su. Ashwalf y Robert se quedaron boquiabiertos mientras Yami se levantaba del suelo y seguía sonriendo con sed de sangre. En contraste, su poder espiritual comenzó a aumentar rápidamente. «Oh, ustedes, punks, lo han logrado», dijo el Primia mientras la sangre de sus heridas comenzaba a humear. «Conseguirán cabróneme». Luego, con un movimiento de su hombro izquierdo, Yami regeneró su brazo faltante mientras el resto de sus cortes y huesos rotos sanaban, para gran sorpresa y horror de los Sternritter y el gran maestro. «Regeneración a alta velocidad», gritó Robert, pero Yami simplemente se rió de él. «Ja, esto es mucho más que eso, porque es la habilidad de mi ira de recesión. La cual transfiere toda mi rabia en poder que puedo usar para encantarme y curarme, y cuanto más rabia siento, mayor se vuelve mi poder». Gritó mientras una oleada masiva de presión espiritual atravesó a Ashwalf y Robert, su intensidad casi los asfixió. De hecho, es la razón principal por la que soy el prima para empezar, porque independientemente de los pequeños trucos que el resto de los espada puedan hacer, para compensar su debilidad, luego comenzó a cargar un cero en su mano izquierda recién reformada hacia los dos membrillos. Ninguno de ellos puede compararse con mi abrumador poder en constante crecimiento. Luego disparó el cero, que desató una explosión tan grande que alcanzó el tamaño de una montaña antes de consumir todo el distrito en un destello de brillante luz carmesí. Bleach. El camino de los 5 reyes capítulo 101. Las puntas de la báscula, a Bleach fanfic. Coyote Stark exhaló un cigarrillo mientras se apoyaba en una pared y miraba por una ventana rota con las ruinas de Silver City a la vista. «Maldita sea», maldijo Stark. Sabía que Kinky necesitaba ayuda contra el viejo Barragán, pero nunca pensé que estuvieran tan superados, comentó mientras se alejaba de la pared y tiraba su cigarrillo. Porque, honestamente, si no hubiera acabado con todos estos tipos yo mismo, tal vez no queden suficientes Kinky para hacer su trabajo. Murmuró mientras caminaba sobre una pila de arrancar muertos, cuyo número se contaba por docenas. Entonces, un único sobreviviente levantó lentamente la cabeza para mirarlo con odio. «Eres un traidor», espetó el arrancar. «¿Cómo pudiste traicionar a tu especie por un grupo de membrillos?» Stark miró fijamente al enemigo caído, se dio la vuelta y se alejó.
Porque no vale la pena ser leal a nuestra especie, murmuró con amargura antes de dejar que el arrancar se desangrara y muriera. Pero mientras Stark lo hacía, notó una tremenda luz roja brillando a través de la ventana rota, y su expresión inmediatamente se volvió sombría. Más tarde en los distritos superiores, Ashwalf respiró mientras sostenía su escudo frente a él, que ahora estaba severamente agrietado y quemado al soportar el cero de Yami, que tenía un alcance mucho más amplio que un oscuras y mucha más potencia que un gran rayo. Como todo lo que venía desde atrás y alrededor, el gran maestro quedó reducido a cenizas hasta donde alcanzaba la vista. A excepción de Robert, que estaba a sus espaldas. «Gran maestro, ¿aún puedes luchar?», preguntó el anciano y Ashwalf asintió. «Logré usar el equilibrio para cambiar nuestra suerte lo suficiente como para que podamos sobrevivir al cero», luego entrecerró los ojos y miró al sonriente Yami. «Pero no sé si podré soportar otro golpe». Robert entonces entrecerró los ojos con preocupación y luego suspiró severamente. «Entonces tenemos que eliminar a ese monstruo antes de que se vuelva más fuerte», luego se levantó y activó su forma sagrada mientras un par de alas flotaban sobre su espalda y un halo sobre su cabeza. «Te cubriré». Luego, Ashwalf asintió en silencio en señal de acuerdo y colocó su espada frente a su cabeza. «Providencia de Dios», declaró, y de inmediato el gran maestro se vio envuelto en una enorme columna de luz que absorbió el resi que lo rodeaba y, cuando se dispersó, adoptó su forma sagrada. El cuerpo del joven estaba cubierto por una armadura de elegante diseño con un casco de halcón, un coraza, guanteletes y grebas. Al mismo tiempo, dos grandes alas emplumadas brotaban de su espalda, sobre su cabeza un halo brillante en forma de disco y su espada larga se había agrandado hasta convertirse en una elegante espada corta. Entonces Yami se rió al verlo. Así que el gran y poderoso gran maestro finalmente decidió ir con todo, estiró los brazos. «Entonces iremos a por mí», declaró la prima y, al principio, Ashwalf parecía dispuesto a aceptar el desafío. Solo para que Robert Actrone vuele detrás de él, apunta con ambas pistolas a la espada. «Vórtice plateado», gritó y disparó cientos de miles de balas contra Yami, que giraron a gran velocidad formando un ciclón. Pero el bruto sonrió mientras lanzaba su puño hacia el ciclón y desataba una enorme bala. Pero para su sorpresa, su ataque no pudo destruir las balas, pero todas ellas comenzaron a brillar aún más intensamente antes de atravesar su ataque. Sin embargo, antes de que Prima pudiera hacer algo más, Ashwalf apareció detrás de él y, agitado, Yami disparó otra bala con su otra mano. Pero el gran maestro se quedó quieto y lo detuvo sin esfuerzo, y un momento después, el espada de repente se cubrió con las quemaduras de su ataque. Entonces, sin detenerse, Kinky blandió su espada y obligó a Yami a bloquearla con ambos brazos. Pero para sorpresa del hombre más prominente, la espada del gran maestro cortó fácilmente las extremidades y le hizo un corte profundo en el pecho. Yami, sin embargo, solo sonrió mientras permitía que su ira aumentara de poder, sanara sus heridas y le volviera a crecer los brazos. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de atacar a su enemigo, escuchó un crujido cuando su bala se rompió, y las balas impactaron y perforaron su piel, pasando por alto su aéreo y haciéndolo gruñir de dolor, justo cuando estaba distraído. Ashwalf corrió hacia él y levantó su claymore mientras brillaba intensamente con poder. Empyrean Divide, habló con calma y luego, al cortar con su espada la cabeza de Prima, desató un rayo colosal de poder espiritual que se extendió hacia el cielo, salió de las nubes y fue tan grande que se podía ver por toda la ciudad plateada. Entonces, mientras la explosión de energía espiritual continuaba ardiendo intensamente, Ashwalf observó sus llamas listas. Mi forma sagrada extiende mi equilibrio por todo mi cuerpo y emplea automáticamente mi habilidad contra mí y contra mis oponentes sin mi intervención al máximo nivel. Me estaba permitiendo recibir la mayor fortuna al atravesar a mi oponente y desviar cualquier desgracia que le traiga de vuelta en un instante. Mientras que mi dividir Empíreo magnifica la fortuna de mi espada 10 veces más, entrecerró los ojos. Si sobreviviera a algo de eso, entonces me temo que nada menos que el engaño podrá matarlo. Entonces, como para confirmar sus temores, Yami salió de la explosión de fuego. No solo completamente curado, sino también transformado. Su máscara se convirtió en un grupo de cuernos que brotaban de su cabeza. Su ropa de león se convirtió en piel que cubría la parte inferior de su cuerpo y su pecho se volvió mucho más ancho y robusto como el de un simio, además de que su poder espiritual se elevaba a alturas aún mayores. Sintiendo el peligro, Robert intentó usar otra técnica contra Yami. Solo para que el hombre apareciera de repente frente a él, para gran sorpresa del Sternritter, y antes de que pudiera reaccionar, recibió un golpe directo en la cabeza y se estrelló contra el suelo.
Roberts. Gritó Hurgram, y sintió que Yami ya estaba a su derecha. ¿No crees que deberías preocuparte más por ti mismo? Se burló y lanzó su puño derecho hacia Ashwolf, quien inmediatamente lo bloqueó con el lado plano de su espada y le gruñó a su enemigo. Deberías decirte eso más a ti mismo. El gran maestro escupió con veneno e inmediatamente cortó con su espada a Yami, atravesándole el estómago y sacándole sangre. Pero Prima solo sonrió mientras su herida sanaba rápidamente y su poder crecía. ¿En serio? Porque seguro como el infierno que no lo parece. Lo desafió y luego atacó a Ashwolf. Al instante siguiente, Grandmaster y Prima se ensarzaron en un rápido duelo de puños y espadas. Ambos luchaban por superarse mutuamente y, a medida que avanzaba la batalla, las calles de la ciudad se arrasaban y los caminos se desmantelaban en kilómetros a la redonda. Parecía menos una pelea y más como dos tormentas furiosas que chocaban entre sí y consumían todo a su paso. Al principio, Ashwolf parecía tener la ventaja con su extraordinaria habilidad para el combate y su equilibrio. Ambos evitan los medios de defensa de Yami y reflejan cualquier daño que pueda infligir a su enemigo directamente hacia él. Sin embargo, a medida que la pelea se prolongaba y Yami seguía haciéndose más fuerte, cuanto más difícil se volvía para Ashwolf atravesar el río de espada, las heridas que se reflejaban se volvían cada vez más graves. Mientras que la otrora magnífica armadura del gran maestro se agrietaba y abollaba más, y su elegante espada Claymore se astillaba y opacaba más a medida que su brillante brillo se desvanecía. Luego, en un intento desesperado por asestar un golpe letal a su aparentemente imparable enemigo, Ashwolf preparó uno de sus movimientos más poderosos y reunió todo su poder espiritual, Resi en el aire, del paisaje en ruinas y toda la fortuna que le quedaba en su espada, que ahora brilla tan intensamente que iluminó todo el distrito a su alrededor como un sol abrasador. Juicio penetrante. Gritó mientras empujaba su Claymore con todas sus fuerzas con la esperanza de atravesar el cuello y la columna vertebral de la espada, cortándolo y terminando la batalla de una vez por todas. Pero Yami bloqueó la técnica solo con su mano izquierda, la punta de la espada apenas atravesó su piel y le hizo sangrar. ¿Qué? Hurgram habló, completamente aturdido antes de que Yami le golpeara la cabeza con el otro puño y destrozara su casco, revelando el rostro del hombre. Aunque el espada recibió heridas reflejadas por su ataque, fueron tan menores que este último ni siquiera se molestó en reaccionar ante ellas. ¿Qué quieres decir con qué? Le espetó Yami al gran maestro del aturdimiento. No me digas que durante toda esta pelea empezaste a darte cuenta o estabas en estado de negación. Ashwolf no dijo nada mientras Yami continuó. Oh, claro, tu habilidad para el equilibrio es útil, casi imbatible cuando te enfrentas a un oponente de tu nivel o más fuerte, explicó antes de mirar fijamente a Kinky. Pero, como cualquier otra habilidad espiritual, se vuelve menos efectiva cuanto mayor sea la diferencia de poder entre tu oponente y tú. Hurgram entonces apretó los puños. Aún así, ¿mi equilibrio aún se mantiene? ¿Manipula la fortuna y la desgracia? Sí, interrumpió Yami. Pero la fortuna y la desgracia, en última instancia, son cosas que solo pueden suceder cuando es posible que sucedan dentro de una relación de causa y efecto. Luego comenzó a caminar hacia Ashwolf. Básicamente, estabas tratando de equilibrar una piedra que aumentaba constantemente de peso inclinando la balanza hacia tu lado. Incluso cuando se vuelve cada vez menos posible hacerlo hasta el punto de que simplemente se vuelve imposible. Luego se rió. En resumen, la diferencia entre nosotros es tan grande ahora que ya no es posible para ti ni siquiera hacerme daño grave, y mucho menos fatal. Hurgram entonces abrió los ojos, se quedó atónito y bajó la cabeza en señal de derrota. Tiene razón, pensó Ashwolf desesperado. Mi equilibrio solo puede inclinar el rumbo de la batalla a mi favor, a menos que fuera posible, para empezar. Porque a pesar de toda la fortuna y la desgracia del mundo, solo se puede llegar hasta cierto punto. Entonces Yami levantó su mano derecha y comenzó a atacar a otro Zero, pero Ashwolf no se molestó en defenderse. Y debido a esa arrogancia, subestimé al enemigo que tenía frente a mí y fallé, luego miró a Zero y cerró los ojos. Su Majestad, y mi compañero Kinky, la explosión de la perdición estaba a punto de lanzarse. Perdóname. Entonces, de repente, un Zero azul disparó al que Yami estaba a punto de disparar, para gran sorpresa tanto del gran maestro caído como de Prima. Yo Yami, gritó una voz familiar al entrar al campo de batalla. Ahora era Coyote Stark en su forma reactiva, que consistía en pantalones blancos, un chaleco y una camisa con cuello de piel y colas largas, un parche en el ojo izquierdo con una calavera y una banda para la cabeza negra con colas sobre la frente, y empuñaba dos pistolas gemelas. Una de ellas dejó una humeante
Ha pasado un tiempo, le dijo a la prima, quien mostró sus dientes con deleite. Bleach. Path of the Five Kings capítulo 102. El lobo y Gaint, un fanfic de Bleach. Hace mucho tiempo, en Eucomundo, yo era un bastolorde que alcanzó el pináculo del poder que un Oyou puede alcanzar, y para obtener ese poder, maté y devoré a todos los demás Oyou con los que me encontré, todo para evitar convertirme en un Hijin y perder mi individualidad. Pero al alcanzar tal poder, quedé en el aislamiento. Porque nadie podía sobrevivir a la presencia de mi poder, pues morían con solo estar cerca de mí, y esto continuó por tanto tiempo que comencé a lamentar toda la fuerza que había ganado y la individualidad que tanto traté de mantener. Eso fue hasta que conocí a alguien que no murió en mi presencia y rivalizó conmigo. Yami Largo. Hace varios cientos de años, Stark, como un Oyou humanoide con apariencia de lobo, estaba de pie sobre los cuerpos de varios menos, y junto a él había un enorme Oyou con apariencia de dinosaurio, cubierto de cortes y varias heridas y respirando con dificultad. «Oye, ¿estás bien?», gritó Stark, pero Yami solo gruñó. «Vete a la mierda. No te pedí ayuda y estoy seguro de que no te lo agradezco». Stark levantó una ceja con expresión interrogativa. «Te pregunté si estabas bien, no gratitud». Luego miró el cuerpo de un perro caído cerca de Yami. «Porque algo me dice que no es así». El gran Oyou resopló. «Si crees que estaba preocupado por ese estúpido chucho, no es así. Es solo un chucho desesperado que huyó y se puso a mi lado para protegerme». Su voz se quebró un poco. «Y pagó el precio por ello». Stark miró al hombre sin estar convencido, pero se encogió de hombros. «Bueno, da igual, supongo que me iré ahora», y comenzó a alejarse. «Espera», dijo Yami y Coyote se giró para mirarlo. «No eres más fuerte que yo, lo siento», y aún así, miró a los Bastolors caídos a su alrededor. «Los venciste a todos tan fácilmente mientras que yo apenas pude hacerles mella, así que ¿qué pasa?». Stark miró a Yami por un momento y se encogió de hombros una vez más. «Supongo que soy bueno peleando, supongo». Yami entonces pareció agitarse. «Yo también y todavía. Saber cómo luchar y tener la fuerza para luchar son dos cosas diferentes, amigo», lo interrumpió Stark mientras envolvía sus manos alrededor de la parte posterior de su cabeza. «Claro, eres tan fuerte como yo en términos de poder espiritual y muy por encima de mí en fuerza física. Pero no tienes ninguna habilidad real para utilizar ninguno de los dos en todo su potencial». Se dio la vuelta y miró al menos caído. Y aunque tener fuerza por sí sola es suficiente para la mayoría de los oponentes, si la brecha entre ellos es lo suficientemente grande, si no bien, digamos que el resultado se vuelve mucho más borroso. Yami entonces miró fijamente al Bastolorde, a su perro caído y a sí mismo mientras miraba sus manos, que parecía tan grande y fuerte, pero incapaz de hacer nada cuando importaba. El gigante entonces miró a Stark. «¿Es posible que me enseñes a controlar mi poder?». Stark miró a Yami por un momento y luego suspiró. «No sé, no soy un gran maestro», admitió, y luego el hombre grande se dio la vuelta decepcionado y comenzó a irse. «Sin embargo, estoy dispuesto a intentarlo si puedo viajar junto a ti», dijo Stark con una sonrisa, y Yami le frunció el ceño con fastidio. «Lo que tú digas, Punk», se quejó el hombre más grande y los dos se alejaron juntos del campo de batalla. Desde ese día, le enseñé a Yami todo lo que sabía y, aunque no era el alumno más hábil, aprendió a canalizar su poder espiritual de forma adecuada y adoptó un estilo de lucha propio. Finalmente, debido a todos los rumores sobre nuestra fuerza, el rey Hueco Barragán se ofreció a que nos uniéramos a su ejército, con la promesa de tener amigos con aliados más fuertes. Pero no mucho después de aceptar el trato, rápidamente comencé a arrepentirme. Tiempo presente. Coyote Stark, comentó Yami mientras hacía crujir su cuello y sus nudillos. «Me preguntaba dónde te escondías después de desertar de los Espada, pero parece que ahora estás del lado del enemigo». Stark sonrió. «Bueno, no es como si tuviera muchas opciones, con las fuerzas de Barragán persiguiéndome y todo eso». Luego miró de arriba abajo a Yami. «Parece que finalmente comprimiste esa resección tuya». La prima se rió. «Bueno, no es como si hubiera dejado de entrenarme solo porque te fuiste, pero honestamente, no me importa si te conviertes en un traidor y te unes al enemigo». Stark levantó una ceja con curiosidad. «¿En serio?». «No», confirmó Yami con un gesto de la mano, antes de que una explosión de poder espiritual brotara de su cuerpo, y miró a Stark con una sonrisa sedienta de sangre. «Solo quería una excusa para demostrar que soy el más fuerte». Rugió y rápidamente se abalanzó sobre Stark para tirarlo al suelo. Pero este último saltó ágilmente para apartarse.
HMPH, el mismo Yami de siempre, bromeó Coyote con una sonrisa burlona y le apuntó con sus armas. Siempre apresurándote sin pensar. Luego disparó miles de ceros Cian al prima, todos los cuales lograron empujar al enorme hombre parecido a un gorila hacia atrás y oscurecer su visión con una enorme nube de polvo. En contraste, Stark miró a la Schwalf caído. Oye, ¿estás bien? ¿Necesito ayuda para derrotar a mi ex compañero?, preguntó Stark y el gran maestro miró hacia otro lado. Me temo que mis poderes te serían de poca ayuda, Coyote, ya que ahora solo puedo causarle heridas menores, dijo a Schwalf, pero el arrancar puso los ojos en blanco. Hacerle heridas leves a esa cabeza de trineo es toda la ayuda que necesito para eliminarlo, así que ¿estás conmigo o no?, dijo Stark, irritado, y después de un poco de vacilación, Ashwalf asintió. Lo que hizo que Stark suspirara de alivio. Está bien entonces. Entonces, sin previo aviso, un enorme cero rojo salió disparado del polvo, y tanto Ashwalf como Stark lo esquivaron rápidamente mientras volaban por los aires. El arrancar le disparó más ceros a Yami con sus armas y el Kinky disparó más flechas desde la parte superior de su espada. Sin embargo, Yami continuó curándose de todos ellos y se hizo más fuerte. Hurgram entonces miró con frustración. Es inútil, no importa qué ataque lancemos contra él. Simplemente se curará y se volverá más poderoso. Pero Stark simplemente se rió ante eso. ¿Qué crees? Entonces, más rápido de lo que Yami o Ashwalf podían reaccionar, Stark convirtió repentinamente sus armas en dos espadas de energía y rápidamente cortó las heridas de la espada antes de que sanaran por completo. Cuando Yami intentó contraatacarlo con un codazo izquierdo, Stark rápidamente lo esquivó y atacó sus otras heridas donde las flechas del gran maestro lo atravesaron. Frustrado, Yami dejó escapar un rugido y desató una explosión de poder espiritual desde su cuerpo, obligando a Stark a retirarse junto a Hurgram. HMPH, y yo que pensaba que podía desgastarlo un poco más, se reprendió Stark, y Ashwalf estaba a punto de criticarlo hasta que se dio cuenta, después de que Yami curara sus heridas y aumentara su poder, de que se veía mucho más cauteloso y tenso. Entonces, ¿ahora estás empezando a notarlo, eh?, comentó Stark. Yami puede volverse más poderoso cuanto más se enoja. Pero eso se produce a costa de su propia resistencia y de poner una fuerza masiva en su cuerpo. Además, como ahora está en su forma enfurecida, ya se está acercando a su límite. Ashwalf miró entonces al desgastado prima. ¿Pero eso no lo motivará a usar su segunda etapa?, cuestionó, y Stark se encogió de hombros. Sí, pero Yami es el tipo de persona que solo se transforma a menos que sea necesario. Esto significa que debemos eliminarlo antes de que eso suceda. Coyote luego baja sus armas. Por suerte, tengo la técnica que podría funcionar. De repente, de la espalda de Stark emergieron llamas azules que se materializaron en una gran marada de lobos con ojos rojos, para asombro de Hurgram y disgusto de Yami. ¿Crees que dividir tu alma en pedazos me hará caer, Stark?, gritó Yami y encendió su poder espiritual. Pues tráelo. Prima cargó contra los lobos con furia enfurecida mientras cientos de ellos lo acosaban. Cuando Yami intentó dispersarlos disparando balas, los lobos se apartaron del camino, antes de que docenas de ellos mordieran el cuerpo de Yami antes de brillar intensamente y explotar en una explosión masiva, quemándole la piel y haciéndolo sangrar. Pero, gracias a su tenaz determinación, Yami logró escapar de la explosión y concentró más su ira para curarse y fortalecerse, incluso cuando comenzaba a cansarse. Sin embargo, los lobos, al ver esta debilidad en su presa, continúan su asalto a prima repetidamente, y cada ataque explosivo se vuelve más intenso y destructivo. Pero a pesar de todo, Yami resistió incluso cuando empezó a perder el aliento. ¿Crees?, espetó el espada entre respiros. ¿Que puedes vencerme desgastándome, Stark, como en todas nuestras otras peleas?, gritó, soportando otra explosión de lobo. Bueno, no tienes suerte porque seguiré esforzándome y aprovechando mi ira hasta que sea lo suficientemente fuerte para vencerte. Luego vio una figura moviéndose entre las llamas azules explosivas. No puedes esconderte de mí, gritó Yami a todo pulmón, atravesó el infierno y agarró a Stark por la garganta y comenzó a estrangularlo. Este es tu fin, gritó la prima con furia, pero Stark, incluso con dolor, logró sonreírle a su antiguo amigo. ¿Eso es lo que piensas?, murmuró, y entonces, en el último segundo, Yami sintió una presencia detrás de él. Pero ya era demasiado tarde. Hurgram, en medio del caos de Yami luchando contra los lobos de Stark, usó su forma sagrada para absorber el resi y las llamas que explotaron en su claymore, reparándola y haciendo que brillara de color azul y se encendiera con llamas ardientes.
Lo transformó en un arco gigante y disparó la gran arma como una flecha. Mientras Yami estaba demasiado sorprendido y cansado para poder esquivarlo cuando la espada le atravesó el pecho.